Buenas tardes, mi nombre es Santiago Kirama, estudiante de Derecho en 10º semestre, y con este video pretendo dar fundamento a mi proyecto de grado. Transformaciones en la estructura laboral de las fuerzas militares hacia la consecución de un Estado más incluyente bajo la modalidad del teletrabajo. Bueno, primeramente, el proyecto surge a raíz de la problemática que presentan los militares discapacitados que han entregado su vida hasta tal punto de afectar su integridad física y que a pesar de esta situación no pueden ser reintegrados a sus labores militares. El proyecto se propone explicar una solución que va de la mano de las nuevas tecnologías y el teletrabajo como tal, ya que esta es una alternativa que nos permite proponer la continuidad de sus labores militares por medio de equipos tecnológicos. Sin embargo, nos encontramos frente a una problemática muy grande, y es que normativamente no hay mucha regulación frente al tema, presentándose vacíos que a fin de cuentas terminan siendo perjudiciales para el reintegro de los militares discapacitados. Por cuestiones de la duración del video, no se alcanzará a abarcar de una manera tan amplia toda la temática que se corresponde en la tesis. Sin embargo, he seleccionado cierta cantidad de temas que podemos tratar a lo largo de este video. Temas tales como la problemática de los militares discapacitados, qué se pretende con el proyecto, las ventajas y desventajas que tiene el teletrabajo para el reintegro de los militares discapacitados, la situación actual de los militares discapacitados en Colombia, y haré un pequeño paréntesis en lo que es el estrés postraumático y lo que para ellos representa. Por último, tocaremos un pequeño tema relacionado con la normativa y la jurisprudencia que respecta a este tema. En cuanto a la problemática de los militares discapacitados, tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad se encuentra en una constante evolución, y más que todo con lo que se genera a partir de la globalización, encontramos nuevas formas de trabajo que pueden ser implementadas en la población militar discapacitada y dentro del mismo ejército para que esta población marginada realmente pueda reintegrarse a la vida laboral dentro de la misma institución. Sin embargo, este tema no puede ser ajeno a la legislación, ya que de serlo se estaría impidiendo la inclusión a estas fuerzas militares. Esto es impedir la inclusión a personas que entregaron su integridad física y mental para la protección de la vida de los colombianos. En el aspecto tecnológico, las nuevas tecnologías vienen a ofrecernos una variedad de formas de comunicación, y no solo de comunicación, sino también de impulsar nuevas formas de trabajo. En este caso, el trabajo por medio de una computadora, incluso el trabajo por medio de una computadora desempeñando funciones militares. De igual forma, se pretende buscar y revisar estrategias políticas y sociales que beneficien el reintegro de estas personas militares, bajo un modelo que contribuya a la optimización de los servicios que pueden ser prestados por estas personas. En cuanto a las pretensiones de este proyecto, como pretensión principal del proyecto está en promover una labor apoyada en las TIC que beneficie a las personas que de alguna forma han sido afectadas por el conflicto, más específicamente los militares que desean seguir prestando sus servicios a las fuerzas militares y los cuales pueden ver una salida importante bajo la modalidad del teletrabajo. También se establecen las necesidades laborales que tienen estas personas y cómo el teletrabajo puede ser una salida para ellos. También pretendemos describir las dificultades que se observan en materia operacional para incluir a los militares discapacitados mediante el uso de las tecnologías. Y también es importante determinar el beneficio que reciben las Fuerzas Armadas de parte también del teletrabajo y cómo sus militares discapacitados pueden impulsar la labor de las fuerzas militares. Aquí es importante hacer un paralelo en que no solamente estaríamos beneficiando al trabajador, sino que también se benefician las fuerzas militares. Sin embargo, todo tiene que ser dicho, como hay ventajas, también hay desventajas. Y en este momento me propongo a identificar las desventajas que he encontrado para la implementación del teletrabajo en las fuerzas militares. Primero tenemos el control de calidad, y es algo en lo que también el ejército y las fuerzas militares más bien tendrían que invertir, ya que no es lo mismo supervisar a un soldado que está en el campo de batalla a un soldado que está detrás de un equipo. Aquí es donde las fuerzas militares tendrían que entrar a capacitarse
y cómo pueden entrar a supervisar y regular a esas personas que están sentadas en un escritorio, en un equipo, desempeñando funciones militares. Ya que, como lo he dicho anteriormente, no es que este tema tenga mucha regulación en Colombia, por lo menos no aplicado en el campo del Estado. Siendo así, es un impulso de modernización que tendrían que hacer las fuerzas militares para poder entrar en el mundo de la globalización. También se podría observar una pérdida de la jerarquía, ya que, como lo mencioné en el punto anterior, la supervisión de estos soldados es diferente, entonces podría dar un espacio abierto para la pérdida de las jerarquías. Otra desventaja que se observa es la pérdida de identificación del soldado frente a la institución militar, por el hecho de no estar prestando funciones militares directamente en el campo de batalla. Detrás de esta desventaja surge otra desventaja adicional, y es el hecho de que se pueden generar conflictos de lealtad por parte del soldado, como lo dije anteriormente, por no sentirse identificado plenamente con la institución. A raíz de estas desventajas, también me parece muy importante plantear las ventajas que trae el teletrabajo de manera más explícita, ya que a lo largo del proyecto se puede mencionar cómo el teletrabajo es beneficioso para las fuerzas militares y para los militares como tal. Sin embargo, también es importante dar de una manera explícita las ventajas que tiene la aplicación del teletrabajo. Primeramente, se observa una mayor productividad en cuanto a las operaciones militares internas. De la desventaja mencionada anteriormente, postulada bajo el hecho de que el ejército tendría que modernizarse y garantizar una supervisión, también podría salir una ventaja, y es que en el supuesto de que el ejército logre romper esa barrera y en realidad darle control y supervisión a esta labor, sería más fácil de llevar a cabo dicho trabajo de supervisión. Es decir, por medio de las tecnologías es mucho más fácil llevar un rastreo y una muestra de lo que tus trabajadores están haciendo. En este caso, en los militares, al estar registrando constantemente sus movimientos por medios virtuales, toda esa información queda dispuesta a darle un control y un seguimiento más óptimo. Otra de las ventajas sería el mejoramiento en cuanto al reclutamiento militar, ya que habría más soldados dispuestos a esta labor. Habría mayor adquisición de hardware y software, lo que se refleja en la modernización de los equipos de las fuerzas militares. Es decir, tendríamos un campo militar más innovador y más a la vanguardia. También se tendría un control total sobre la información y el flujo de la misma por medio de las fuerzas militares. También podríamos hablar del ahorro en cuanto a presupuesto, frente al que se verían las instituciones militares, ya que el costo de tener un soldado en campo de batalla es mucho mayor comparado con el sostenimiento de un soldado dentro de instalaciones militares que probablemente queden cerca a ciudades y están de una forma menos aisladas que los soldados que se encuentran en un campo de batalla. También se crean mejores lazos laborales en cuanto a los soldados se refiere, ya que se tiene una mayor presencia física en el lugar de trabajo. Bueno, en este siguiente punto me propongo explicar la situación actual de los militares discapacitados, situación que viven día a día estas personas. El conflicto armado por el que ha pasado el país a lo largo de muchas décadas ha sido la fuente principal de discapacidad de las fuerzas militares. La causa más común que genera la discapacidad de los militares son las minas antipersonas, quienes tienen una acción mutiladora frente a los miembros corporales. Los combates pueden generar heridas graves que generan pérdidas físicas y sensoriales, y los brutales eventos que se viven en la guerra pueden desenlazarse en problemas psiquiátricos, tales como el estrés postraumático, el cual significa para el combatiente una limitación para su ingreso nuevamente en el ambiente laboral. El estrés postraumático es causado a raíz de un evento traumático, puede generarse en personas que han sufrido violación y también en personas militares que han sufrido algún evento traumático por medio de la guerra. Los soldados que han sufrido discapacidad a causa de la guerra en su mayoría son personas de escasos recursos y que incluso muchos no han alcanzado el nivel de bachiller siquiera. Y en muchas ocasiones estos provienen de zonas rurales. Sin embargo, estos tienen una característica muy prometedora, y es que muchos no pasan de la edad de 35 años. Teniendo esto en cuenta, tenemos que la situación actual de estas personas las deja no solo en una situación de indefensión a causa de su discapacidad,
sino a causa de su posición económica, académica y social. Teniendo esto en cuenta, vamos viendo cómo es justo la inclusión de estas personas otra vez a la vida militar, teniendo en cuenta que no pueden reintegrarse de manera directa otra vez, que valga la redundancia, a acciones directas militares, es decir, en el campo de batalla, viene siendo una opción muy viable incluirlos por medio de la tecnología, siendo este el teletrabajo la vía más óptima para que estas personas sean reintegradas. Por último, me gustaría mencionar algunas sentencias y una ley pues que a raíz de la investigación pude encontrar. Primeramente tenemos la sentencia T397 del 2013, la cual se refiere a miembros de la fuerza pública quienes a razón de estar prestando el servicio han sufrido alguna discapacidad o alguna pérdida física, ya que estas labores militares demandan grandes esfuerzos que pueden dar riesgo a la propia vida del soldado, y no solo físicos, también psicológicos. De esta forma estas personas dejan expuestas su integridad física y mental. En esta sentencia se señala que el Estado es el obligado a garantizarles el reintegro a estas personas, a garantizarles evidentemente la vida digna y propugnar por la protección y el cuidado de su salud. Y aunque no se considere que estos militares tengan una relación laboral específicamente con las fuerzas militares, se encuentran al servicio de estas cumpliendo una labor constitucional. También encontramos otra sentencia que nos habla de la importancia de garantizar la inclusión de las personas discapacitadas a sus labores cotidianas, la sentencia T041 del 2019, donde se señala el derecho a la estabilidad laboral reforzada que tienen las personas discapacitadas, personas que tienen una debilidad manifiesta por sus razones de salud. De igual forma encontramos la ley 1221 del 2008, ley que reconoce el teletrabajo como una modalidad laboral en Colombia, y donde se establece también las bases para fomentar el teletrabajo como una política pública. Teniendo así abarcada la temática que teníamos planeada para este video, doy cierre del mismo. Muchas gracias por su atención prestada, espero que este video haya sido de utilidad para comprender la situación de los militares discapacitados y la necesidad que estos tienen de que sean reubicados nuevamente en las mismas fuerzas militares, y cómo el teletrabajo puede ser una puerta abierta para la solución de los problemas de estas personas. Muchas gracias y una feliz tarde.